Hace un par de meses Netflix estrenó uno de los documentales más esperados de la plataforma. Es una miniserie de 3 capítulos sobre la vida de Kanye West. Kanye West es una de las personas más influyentes en la cultura popular de los últimos 15 años. Es rapero, es productor, es cantante, es diseñador de moda, es emprendedor, es celebrity. Y en estos 3 capítulos cuentan la vida de Kanye, y empieza el primer capítulo con una imagen de Kanye con 21 años, súper joven, es el chico de gafas, súper joven. En ese momento era simplemente un productor emergente en Chicago que soñaba con irse a Nueva York para poder demostrarle al mundo cuál era su talento, ¿no?, como músico. En ese momento hay un hombre, que es el que sale a la derecha, que se llama Cudi, que es el que está con la cámara y entrevistándole, que al conocerle, él piensa que este chaval va a llegar lejos. ¿Y qué hace? Deja toda su carrera, ya es un hombre adulto, para perseguir a Kanye West allá donde vaya y grabarlo durante todos estos años, 20 y pico años, para poder tener un documental en algún momento. Cuando tú empiezas a ver el documental, te das cuenta de que hasta los acontecimientos más absurdos de la historia de Kanye West parece que tienen sentido. Parece que van en una dirección en particular. ¿Podéis pasar tranquilas? Y en aquel momento parecía que las únicas personas que pensaban que Kanye West podía llegar a ser alguien era la madre, Cudi, que es el chico de la cámara, y el propio Kanye West. Cuando salió el primer capítulo, mucha gente estaba esperándolo y me sorprendieron mucho las reacciones de la gente. Porque la gente estaba entusiasmada con el hecho de ver a una persona con las cosas tan claras, desde tan joven. El otro día hablaba con Pablo y me decía que una de las cosas que más admiraba en una persona es una persona que sabe a dónde va y que sabe cuándo tiene que decir sí y cuándo tiene que decir no a algo. Nos entusiasma ver gente que tiene un propósito, que sabe qué es lo que hace aquí y que no solamente sabe a dónde tiene que ir, que eso sería el destino, sino que sabe cuál es su propósito, es decir, qué tengo que hacer cada mañana, qué es lo que me mueve a mí cada mañana a levantarme y hacer lo que tengo que hacer. Nos atraen muchísimo esas personas y nos atraen por una sencilla razón, que en el fondo sabemos que nosotros deberíamos ser así, que sabemos que deberíamos saber qué hacemos aquí y cuál debería ser el motor de mi vida. ¿Para qué he nacido? ¿Para qué estoy aquí? Esta pregunta existencial es muy notable hoy en día en nuestra cultura y nos hacemos esta pregunta de diferentes maneras. A veces nos la hacemos físicamente. A lo mejor estás hablando con un amigo y estás pasando por un momento difícil y entonces tú te preguntas, oye, ¿cuál es mi propósito? No sé qué hago aquí, necesito que me ayudes, tengo que averiguarlo. Pero otras veces no hacemos la pregunta así, sino que simplemente nuestro cansancio o incluso nuestra propia tristeza de alguna manera es como un clamor de esta pregunta. Mi primo Efra me contaba esta semana que una vez le tocó atender a una mujer en urgencias que quería quitarse la vida. Y hablando con ella, una de las cosas que le decía es que no sé qué hago aquí. No sé qué hago aquí. No sé para qué estoy aquí en la tierra. ¿Cuál es el motivo que tengo para vivir? A veces es nuestra tristeza la que clama esa pregunta. Y otras veces son nuestras acciones. Vamos como gallinas sin cabeza de un sitio a otro, intentando encontrar cuál es el propósito de nuestra vida, intentando probarlo todo y ver si por fin descubrimos qué hacemos aquí. Cuando nos hacemos esa pregunta, es muy importante hacernos otras a la vez. ¿Quién va a responder a esa pregunta? ¿Quién va a responder a esa pregunta? ¿Qué nos va a decir
¿Cómo va a responder esa pregunta? ¿Y por qué debería creer yo a esa persona que vale la pena vivir por ese propósito? Por eso creo que es tan importante volver a las Escrituras. Por eso creo que es tan importante volver a leer este libro. Y a lo mejor, si no eres creyente aquí, tenemos una diferencia, no pasa nada. Pero yo creo que este libro incluye la sabiduría y las experiencias de personas que hace miles de años, inspirados por el Espíritu Santo, sabían cómo responder a esa pregunta de qué hacemos aquí. Y si no eres creyente, te invito a que porfa, durante los próximos minutos, le des la oportunidad a la historia que vamos a leer de que te responda a esa pregunta de qué haces aquí en la tierra. Y que le des la misma oportunidad que les has dado a otras posibilidades, a otros propósitos que a lo mejor has abrazado y ni siquiera te has preguntado por qué. Y que veas si tiene valor para ti o no tiene valor. Al final, la decisión es tuya. Y no solamente si no eres creyente, porque muchas veces los creyentes perdemos nuestro propósito en la vida. Y a lo mejor ha llegado la hora de recuperarlo. Génesis 1, versículo 1. Es de los fáciles, ¿vale? Si queréis lo buscáis o si no, lo podéis ver en pantalla. Génesis 1, versículo 1, yo voy a leer la versión de la palabra porque creo que es la mejor que hay en el mundo. Es mi favorita, ¿vale? Cuando Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra era una masa caótica. La tierra era una masa caótica. Cuando todo empezó, la tierra estaba desordenada. Las cosas no tenían sentido. Los puntos no los podías conectar de ninguna manera. Simplemente lo que había era caos. Y en los siguientes versículos lo que vamos a ver es que Dios crea cosas, pero no solamente las crea, sino que les da un propósito a cada una de las cosas que crea. No solo crea la creación, sino que crea el propósito de la creación. Os leo un ejemplo. En el versículo 14 dice que haya lumbreras en el firmamento para separar el día de la noche, para distinguir las estaciones y señalar los días y los años, para que luzcan en el firmamento y así alumbrar la tierra. Da un para qué a las cosas que hace. Y lo mismo hace con nosotros. Llega el turno de los seres humanos, versículo 27. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los reptiles que se arrastran por el suelo. Que no sé si habíais caído, ¿no? En esta última frase habéis caído. Sobre los reptiles que arrastran por el suelo. Ahí lo dejo. No vamos a hablar de eso, pero yo lo dejo ahí. Les dijo también: os confío todas las plantas que en la tierra engendran semilla y todos los árboles con su fruto y su semilla, ellos os servirán de alimento. A todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, la hierba verde les servirá de alimento. Y así sucedió. Una de las palabras clave que hemos leído durante estas semanas es ese momento en el que Dios les dice: os confío. Ese era el ambiente que reinaba en el Edén, la confianza. Todo lo que Dios era le pertenecía al hombre, todo lo que el hombre era le pertenecía a Dios. Y Dios en este momento les da un propósito clarísimo: multiplicarse y cuidar de lo creado. Multiplicarse y cuidar de lo creado. Adán y Eva son administradores de todo lo que Dios ha hecho. Pero no se conforman con ser administradores. Quieren ser los dueños de lo que Dios ha hecho. Tomaron del fruto prohibido, desconfiaron de lo que Dios les había dicho, desconfiaron del propósito que Dios les había dado. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. Génesis 3, versículo 17. Como hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, la tierra va a ser maldita por tu culpa.
Con fatiga sacarás de ella tu alimento durante todo el tiempo de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues eres polvo y al polvo volverás. ¡Buah! ¿Cómo cambia el paisaje de repente? Pasamos de estar en un jardín a estar en un desierto. De repente lo que versículos atrás parecía una fuente inagotable de recursos se convierte en tierra árida. Y no solamente se transforma el entorno, no solamente se transforma lo que rodeaba a Adán y a Eva, se transforma lo que ellos eran por dentro. Porque ya habían pasado de ser administradores a ser esclavos de la tierra. Pensaban que iban a ser dueños de la tierra, pero se convierten en esclavos. Y por su afán de intentar ser dueños de la tierra de nuevo, lo que hacemos los seres humanos es convertirnos en depredadores en vez de jardineros. Y en vez de hacer crecer la creación, lo que hacemos es exprimirla hasta la última gota. En otras ocasiones, cuando hemos leído este pasaje y hemos hablado de él, ha sido la base para concienciar a la iglesia, para concienciar a los que seguimos a Jesús de que tenemos una responsabilidad con la creación. Pero en esta ocasión me gustaría apuntar en otra dirección. Y es al motivo que nos ha hecho convertirnos en depredadores de la creación. Y es que olvidamos nuestro propósito. Por eso tratamos la tierra como la tratamos. Y no solamente tratamos la tierra así, tratamos todo lo que Dios nos ha dado de ese modo. Tratamos cada uno de los recursos que tenemos de ese modo. Por eso tenemos problemas de administración económica y tenemos que ir la semana que viene al discipulado económico. Y si no tienes 5 euros, con más razón tienes que ir al discipulado económico. Por eso administramos mal nuestro tiempo. Por eso administramos mal nuestros dones. Porque hemos perdido nuestro propósito en la tierra. Y al perder ese propósito, intentamos buscar otros propósitos que llenen ese vacío que tenemos, pero con una condición. No nos sirve cualquier propósito. Tiene que ser un propósito que nos permita seguir siendo dueños. Que nos permita seguir siendo el centro de ese propósito. Buscamos propósito en el trabajo, en la aceptación, en las posesiones. A veces el propósito de la vida de muchas personas simplemente es evitar el dolor. Voy a evitar el dolor todo lo que pueda hasta que ya no pueda evitarlo y me muera. Y uno de los peores propósitos que tenemos los seres humanos es el propósito de encontrar un propósito. Y nos pasamos la vida buscando ese propósito y nuestro propósito es encontrarlo, punto. Luego ya veremos qué es lo que hacemos con ese propósito. Y lo que tienen en común todas estas búsquedas es que todas acaban en nosotros. Nosotros somos el objetivo de todos esos propósitos, pero ni tú ni yo hemos sido creados para vivir para nosotros mismos. Hemos sido creados para vivir para algo más grande que nosotros mismos. Por eso, cuando alcanzas alguno de esos propósitos, esa sensación de plenitud te dura un día, te dura 2 horas, te dura una semana, pero enseguida vuelve ese vacío. Explico esto de otra manera. No puedes usar un abrelatas para escribir un libro. No puedes usar un ordenador para hacerte un sándwich. Y no puedes usar tus gafas, Vicente, para intentar igualar las patas de una mesa. Cuando olvidas el propósito de que tiene cada uno de estos objetos, cuando olvidas el propósito de los instrumentos que Dios ha puesto a tu alrededor e incluso dentro de ti, nos exponemos al riesgo de cometer 2 errores enormes. 2 errores enormes. 1, no usar las cosas. Y 2,
destruirlas. O menospreciamos el instrumento que tenemos o lo forzamos. O lo desechamos porque no nos sirve para nada, no tiene las cualidades que debe tener, o abusamos de ello. O lo guardamos en el cajón, o lo usamos tan mal que acabamos forzándolo hasta convertirlo en nada. Cuando crees que el propósito de tu vida eres tú mismo, puedes hacer esto incluso con los demás. Usarás a los demás para tu propio beneficio. Y podrás hacer dos cosas: o menospreciar a las personas porque esa persona no te sirve para cumplir con tu propósito, o cogerás a esa persona y la vas a exprimir hasta que sirva para tu propio propósito. Hacemos esto con los dones que tenemos. O no los usamos porque pensamos que el don que yo tengo, madre mía, es que en comparación mi don y mis recursos y mi dinero, en comparación con el de los demás, es nada. Yo no tengo el tiempo que tienen los demás, entonces no lo uso. O acabo usándolo para lo que no ha sido creado y acabo destruyendo mi economía, mi tiempo y mis propios dones. Incluso hacemos eso con nosotros mismos. ¿En cuántas oportunidades nos hemos quedado quietos y no hemos dado el paso que teníamos que dar porque pensábamos que nosotros no estábamos hechos para eso? ¿Y en cuántas otras ocasiones hemos hecho lo que no debíamos hacer, aunque fuese por darnos un placer? Y hemos acabado destruyéndonos a nosotros mismos. Pero en este llamado, en esta vocación que Dios pone en cada uno de los seres humanos en Génesis 1, queda claro que yo no soy el propósito, que mi propósito lo da Dios y que estoy para algo más grande que yo mismo. Génesis 1:28, lo hemos leído ya. Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra. Fijaos en esto, desde el primer momento. Lo primero que Dios le dice al ser humano es que no vive para sí, es que vive para la siguiente generación. Vivo para los demás, vivo para los que tienen que venir. Y no podemos reducir esto únicamente a la reproducción o a la multiplicación biológica. Hay un propósito en cada uno de nosotros, que esto es algo que se ve especialmente, bueno, iba a decir en el Antiguo Testamento, pero se ve en toda la Biblia, y es que siempre debemos estar enseñando a la siguiente generación. Hay un propósito de transmitir a la siguiente generación quién es Dios, cómo tratar lo que se nos ha dado, volver a confiar en Dios, volver a confiar en nosotros, en los demás, en el propósito que Dios nos ha dado a través de Jesús. Cuando nosotros tenemos un objeto que se rompe o que ya no sirve, antes, bueno, os acordaréis que antes nuestros padres y madres intentaban arreglarlo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Antes se intentaba arreglar, ya no. ¿Ahora qué hacemos? Lo tiramos y nos compramos otro, ¿no? Bueno, pues menos mal que Dios no es así. Menos mal que Dios no es así. Porque cuando nosotros nos rompimos, en ese mismo instante Dios empezó el proceso de restauración de cada una de nuestras vidas. Hasta el punto de enviar a Jesús para recordarnos cuál es ese propósito para el que hemos sido creados. Hay un montón de historias que nos pueden ayudar a entender esto, pero hay una en particular que nos va a ayudar a ver qué es vivir sin propósito o con el propósito erróneo y qué es vivir con el propósito de Jesús. Hechos 9 cuenta la historia de Saulo de Tarso, que todos sabéis que Saulo de Tarso después fue el apóstol Pablo. Y Saulo de Tarso, antes de seguir a Jesús, fue perseguidor de Jesús. Era de los que perseguía a aquellos que habían abrazado la fe de Cristo y habían puesto su confianza en Jesús. Y cuando digo que los perseguía, no es que los agobiaba en la calle o que les hacía bullying. Es que los perseguía para encerrarlos o torturarlos o matarlos. Este era Saulo de Tarso.
en uno de sus viajes, para apresar gente, tiene un encuentro con Jesús, con el Jesús resucitado. Y ese encuentro le ciega, y en esa luz en la que se le presenta a Jesús, Jesús le hace una pregunta clave y es: ¿qué haces? ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué estás haciendo? O sea, tú no estás aquí para esto. ¿Qué estás haciendo? Pablo se llena de temor y Jesús tampoco le dice mucho más. Le dice: mira, vete a un sitio y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. A la vez estaba pasando esto. Leemos Hechos 9, versículo 10. Hechos 9, versículo 10. Dice: residía en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión oyó que el Señor lo llamaba: Ananías. Aquí estoy, Señor, respondió. El Señor le dijo: vete rápidamente a casa de Judas en la calle recta y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Ahora está orando y acaba de tener una visión en la que un hombre llamado Ananías entra a su casa y le toca los ojos con las manos para que recobre la vista. Señor, contestó Ananías, muchas personas me han hablado acerca de este hombre y del daño que ha causado a tus fieles en Jerusalén. Y aquí mismo tiene plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para prender a todos los que te invocan. Tú vete, replicó el Señor. Y atención a esto. Porque he sido yo quien ha elegido a ese hombre como instrumento para que anuncie mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Yo mismo le mostraré lo que habrá de sufrir por mi causa. Esta es la diferencia entre alguien que no sabe cuál es su propósito y alguien que sí sabe quién es su propósito. Cuando Saulo no sabía cuál era su propósito, él pensaba que su conocimiento religioso era para poder abusar de los demás. Él pensaba que su autoridad era para acabar con el prójimo y que las experiencias que había acumulado en la vida y que los recursos que él tenía por parte de las autoridades eran para satisfacer su propia sed de justicia. Él era el centro de su propósito. Enmascarado en que lo hacía por Dios, pero eso no era lo que Dios quería que hiciese. Pero más adelante, Dios le dice a Ananías: ¿quién es Pablo y para qué está aquí? Le dice que es su instrumento escogido, diseñado por él, para anunciar su nombre, para anunciar al Jesús que ha venido a reconciliarlo todo. Y desde ese momento, su autoridad, sus recursos, su conocimiento de la palabra, su conocimiento de la ley, su fervor y su amor por Dios se convirtió en algo más grande que en algo para satisfacerse a sí mismo, sino para servir a Dios y para contarle al mundo quién es Jesús. Este propósito es tan poderoso, que hasta el dolor tiene sentido. Dice el último versículo: yo mismo le mostraré lo que habrá de sufrir por mi causa. Una de las cosas que más nos cuesta conectar en nuestra vida, uno de los puntos a los que más nos cuesta encontrarle sentido, es cuando pasamos por etapas de dolor. Pero en el propósito de Dios, en el propósito de restaurar todas las cosas, en el propósito de vivir por los demás, hasta el dolor tiene sentido. Bueno, ¿qué hago? Porque al final la pregunta va ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué hago aquí? Y te voy a responder de una manera bastante general. Voy a intentar ser práctico, pero va a ser una respuesta general. Porque esto es algo que se va descubriendo con el paso del tiempo. Lo primero es que no te dejes llevar por los propósitos egoístas de nuestro mundo. Porque en este mundo nos pintan tan grandes a las estrellas,
Nos pintan tan grandes cuáles deben ser nuestros propósitos y sueña en grande y todo lo vas a tener, y un documental de Kanye West y un documental de cualquier otro rapero, de cualquier otra estrella, y madre mía, y en vez de inspirarte, ¿qué hacen esos documentales? Te tiran para abajo. Dices, yo no he sido llamado a este tipo de grandeza. Incluso puede ser que el ejemplo del mismo apóstol Pablo nos suene demasiado grande para nosotros. A mí Dios no me ha dejado ciego por la calle. A mí Dios no me ha hablado en una visión tan claramente como Ananías. Pero nos olvidamos de que la historia de Pablo no se cuenta para que nosotros veamos lo grande que es Pablo, se cuenta para que veamos lo grande que es Dios, que es capaz de coger cualquier vida perdida, sin propósito, sin saber a dónde va, con historias llenas de dolor, sin ningún sentido, con puntos que solamente son caos, y darle una dirección para cambiar la historia de los demás. Para eso está la historia de Pablo. Es importante que recordemos que el llamado inicial de todos es que seas jardinero y jardinera. Sencillo. Ser jardineros. Cuidar y hacer crecer lo que tenemos por el bien de las personas que nos rodean y de la siguiente generación. ¿Qué haces aquí en la tierra? Cuidar lo que te ha sido entregado y comunicar el mensaje de Jesús para la siguiente generación. Así que la pregunta no es ¿qué hago? Vamos a hacer otra. La pregunta es ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? Tu familia, tu dinero, tus posesiones, tus dones, tus experiencias, tu dolor, tus relaciones, tu tiempo. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Y cómo puedes usarlo para su propósito? ¿Cómo puedes usar esto para que ni quede en el baúl de los recuerdos, ni acabes usándolo hasta romperlo? ¿Cómo puedes usar esto para hacerlo crecer, para cuidarlo y para pensar en la siguiente generación? ¿Qué te ha dado Dios?